Kiria, bienvenida a Almuerzo con Dios. Sabemos que tienes mucho para compartir con nosotros sobre tus vivencias y este libro que se escribió en inglés y en español que se llama El Home Run de Dios. Y todo esto tuvo una experiencia pues un poco fuerte en la vida de ustedes como familia. Pero primero quiero saber un poquito más de ti. ¿Eres de qué parte de Venezuela? Yo soy de Caracas y llegué a Estados Unidos hace 25 años. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Bueno, Mercedita, ¿dos? Ah, sí, Soriana. 25 años hace que viniste en Estados Unidos. ¿Y por qué te viniste? Bueno, buscando otro horizonte. Buscando otro horizonte y gracias a que Dios abrió grandes puertas para mí con una visa de trabajo. Con una compañía se llama SMX System y ellas fueron los que trajeron de Venezuela. Entonces, por ahí fue que entré por la puerta grande. ¡Wow! No todo el mundo cuenta eso. Cuando traigo una compañía con visa y todo y estoy aquí hace 25 años. Tú estás casada con aquel que le gusta el béisbol, ¿no? Sí. Con un ex pelotero. Cuéntame bien cómo se llama tu esposo, porque eres muy reconocido internacionalmente. Bueno, mi esposo se llama Joey Cobra y pues por destino de Dios fue una casualidad que yo acompañé a mi hermana a un juego de béisbol, que ella era la que estaba saliendo con un muchacho de la pelota y ahí me habló a mi esposo de mí y pues ahí fue donde los destinos coincidieron. Algunas veces nosotros no sabemos cuál es el destino que tiene Dios, pero Dios tiene siempre un propósito para nosotros. Amén. Y así fue que yo conocí a mi esposo, quien estaba en ese entonces estaba de coach de los New York Mets en Port St. Lucie, en el entrenamiento de verano, lo que le dicen el Spring Training, y ahí yo visitaba a mi hermana en Port St. Lucie. Pues resulta que el año pasado tuvimos la bendición, después de 21 años de casados, volver al equipo de New York Mets. Y yo, ahí el Señor me trajo recuerdo. ¡Wow! Por aquí fue todo cuando empezó. Y ese año, el año 2021, realmente fue donde el Señor empezó a mostrar todos estos proyectos. Y Él siempre tiene un porqué, para qué, y siempre definitivamente muestra un propósito. Bueno, ¿y cómo ha sido esa experiencia de estar casada con un pelotero reconocido internacionalmente? ¿Es fácil esa vida de esposa de un deportista famoso? Es una experiencia extraordinaria. Qué bueno lo extraordinario, fue una experiencia que duró. Porque nadie puede advertirte de lo que tú vas a pasar hasta que tú lo vives. Y yo pienso que cada vez que nosotros... Nos va a quedar con maraquitas. Exacto. Entonces, yo pienso que hace una vida mucha resiliencia. He tenido que entrenar, como dice, la resiliencia, porque ha sido una vida que ha pasado la vida cambiando. Y entonces, pues, eso me ha ayudado a mí a aprender a desarrollarme en un medio en donde no podemos poner la mirada en las circunstancias. He aprendido y tuve que aprender a poner la mirada en algo más allá, que fue lo que realmente me llevó a buscar a Dios. Y en el principio no lo conocía y estaba viviendo en una angustia, en una aflicción y en una ira total, porque siempre decía, porque todo el mundo tiene algo fijo y yo no, pero entendí que ese era el proceso que Dios me había puesto para que yo lo conociera, porque no lo que es fijo es lo que te va a durar y es lo eterno. Y ahí fue donde me hizo pasar la experiencia de vida, que yo he sido muy bendecida. Es una vida extraordinaria porque hay muchas cosas que otras personas no tienen, pero hay muchas cosas que otras personas tampoco la viven. Entonces, esa situación de vivir la vida de una manera diferente a otras me ha hecho recapacitar en mi manera de ver la vida y la manera de aceptar las circunstancias de acuerdo a Dios, que Dios me las ha puesto. ¿Pero es fácil o no es fácil ser esposa de un jugador? No es fácil, pero hay que estar agradecido, porque en la dificultad es donde Dios te exalta. Y yo pienso que hay mucho sacrificio, porque es una vida donde las decisiones de tu casa pasan a ser parte tuya. Y cuando no está tu esposo, tú eres también esa parte de tu hogar. Y yo he tenido que ser madre y padre por 25 años. Y realmente yo pienso que
ha sido una lección de vida para que yo sepa que a pesar de la resiliencia, a pesar de todas esas situaciones que yo he vivido, ahí siempre estuve. ¿Cuántos hijos tienes? Tenemos 2 hijos, tenemos una niña, una joven, el segundo año en la universidad, y tengo a mi hijo Joey, ahora Alexander, que tiene 18 años actualmente y los dos se llevan tan solo 15 meses. Bueno, la experiencia que pasó con tu hijo, que es con lo que vamos a hablar, fue lo que te llevó a estudiar tanto sobre el crecimiento personal, sobre todos estos estudios que has llevado del manejo de la resiliencia, de la inteligencia emocional. ¿Te llevó por la vivencia que tuviste o fue antes de que pasara? No, ya anteriormente yo tenía situaciones demasiadas de ansiedad y de estrés por el nivel de situaciones que estaba manejando. Y eso me llevó a mí a buscar ayuda en la salud emocional, en donde me tropecé con programas como el HeartMath, que trabaja en la coherencia, la resiliencia y el buen manejo de la ansiedad, en donde a través de, además de otro programa que empecé a buscar en mi salud emocional, como era la inteligencia emocional, fue donde reconocí que yo necesitaba ayuda para manejar mi vida y para manejar a mis hijos. Porque también mi niño también en algún momento empezó a sufrir con mucha ansiedad y estaba afectando en la escuela, y yo entre buscarle ayuda a él me di cuenta que la ayuda de él también era que yo necesitaba ayuda. Y fue allí donde realmente conocí que estos programas me podían ayudar a mí, y yo podía ayudar a través de esa experiencia que pasé de sanarme, poder ayudar a otras personas y poder ayudar a mi hijo, y esos programas nos ayudaron a nosotros a que en el momento más difícil de nuestra vida, ahí yo pude ser la mamá más resiliente del mundo, porque ahí donde mi hijo y mi familia me necesitaron, ahí fue donde la resiliencia se puso a prueba, y el Señor me puso esa situación para que yo todas esas herramientas que Él me había puesto en mis manos y me preparó como entrenadora certificada, yo pudiera usarlas en el momento más difícil, pienso yo, uno de los más difíciles que hasta ahora pude vivir, pero le doy gracias a Dios porque me preparó. Y Dios te prepara para la prueba, y cuando tú te dejas preparar y te dejas tu corazón. Bueno, no es un secreto que después de la pandemia pues hay un alto índice de depresión, de toda esta salud emocional bastante afectada. ¿Qué podrías tocar de ese tema acá para la gente que nos está viendo, que luego va a ver este video también en YouTube? ¿Qué herramientas te sirvieron a ti, que aprendiste y las pudiste aplicar de una manera fácil y puedan ayudar a las personas que nos están escuchando y viendo? Bueno, durante la pandemia se abrió una puerta muy gigantesca al descontrol mental y el descontrol espiritual. Realmente la pandemia dejó muchos vacíos en la vida de las personas, porque las personas de alguna manera no estaban preparadas para el movimiento que íbamos a tener. Y si nosotros no estábamos muy pegados de Dios, ahí fue donde muchas personas y muchas familias se desvanecieron. Y los jóvenes fueron los más afectados. Y yo pienso que entre las grandes herramientas que yo pude poner en práctica con mi hijo, o observar, es que él empezó a sufrir de una ansiedad descontrolada. Entonces, pues yo me di cuenta, gracias a los programas que yo manejo, de que cuando una persona empieza a tener efectos como el estrés y la ansiedad descontrolada, aparte de que no solamente fue la pandemia, sino otra situación de bullying que le estaba pasando en ese momento, me di cuenta de que necesitaba ayuda y él no estaba durmiendo. Y ahí fue donde me di cuenta de que los padres debemos estar siempre presentes en la vida de nuestros hijos para poder observar, para poder mirar lo que le está pasando y poder accionar con tiempo. Eso es uno de los métodos que... ¿Y esa ansiedad descontrolada, por ejemplo, en qué lo empezaste a notar? ¿No dormía? No dormía, estaba no comiendo bien, estaba comiendo pero no estaba digiriendo bien la comida, estaba desenfocado. Y aparte de eso, gracias a Dios que yo tenía una gran comunicación siempre con mi hijo, él siempre me dijo todo. En principio él me dijo, me está pasando esto, busca mi ayuda. Yo busqué un neurólogo que fue con el que yo descubrí todos estos programas, y él fue el que me dijo, hay una ansiedad descontrolada, y yo empecé a leer, obviamente, a educarme. Yo siento que como padres necesitamos educarnos
en herramientas que nos ayuden a nosotros a identificar las diferentes situaciones que vivimos en nuestro diario vivir, para poder ayudar a nuestra familia y poder ayudarnos nosotros. No solamente la ayuda estuvo en terapeuta, sino yo me eduqué mucho y empecé a leer y empecé a buscar información de cómo yo podía ayudar a mi hijo. Y la intervención a tiempo, aparte de ayunar. Ayunar para mí fue la herramienta más poderosa durante todo. Perdón que esa parte me la salté. Tú dijiste que en medio del proceso de tu matrimonio es que conoces del Señor. ¿Cuánto llevaban de casados ya cuando llega Jesús? Llevamos 11 años de casados. Y en el 2010, pues yo empiezo a ver a mi hermana que empieza a asistir a un grupo así como este, un grupo de mujeres. Y empiezo a ver que ella conoce de la palabra. Y ahí me lo sé de empezar a buscar y decir, yo quiero de lo que ella está obteniendo de esa paz. Entonces, pues ahí yo empiezo también a buscar un grupo de mujeres llamado Mujeres en Cristo, en donde yo vivía. Y lo que yo hacía era que como yo estaba viviendo en 2 sitios diferentes, yo vivía la mitad del año en Chicago, la mitad del año en Miami, una vecina me invitó a un grupo de mujeres y yo estaba tan desesperada por escuchar la palabra de Dios que yo me acerqué al Señor y yo le dije, Señor. Y ella en ese grupo me entregó un libro y yo empecé a leer, que era lo que yo necesitaba hacer para entregarme a los caminos del Señor. Y ahí fue donde empezó el cambio de mi vida. Qué lindo. ¿Llevas cuánto tiempo caminando con el Señor? Diríamos que tengo desde 14 años. Ah, qué lindo. Bueno, tú tocaste ya el tema de lo que pasó con tu hijo. ¿Qué edad tenía tu hijo cuando empieza a sufrir de bullying? Que también es una de las cosas que es un día a día que lo estamos escuchando. Y sobre todo el bullying porque creo que eso siempre ha existido. Yo me acuerdo cuando yo era niña, me decían pinzas por el pinzón. Y yo era niña y me dolía la burla y no quería ir al colegio. O sea, no era el bullying como ahora que se va a los golpes y maltratan a la gente y hay bullying cibernético y otro tipo de cosas más delicadas. Pero pues eso siempre ha existido, ¿cierto? Que pongan la cosa en el colegio y en fin. ¿Qué edad tenía tu hijo cuando empieza a pasar este episodio de bullying? Este episodio se desató en la pandemia, cuando me di cuenta de que él no estaba teniendo amigos y los amigos dejaron de llamarlo. Él tenía 14 años en ese momento, en plena adolescencia, pero gracias a que yo siempre he estado bien presente en la vida de mis hijos, yo me di cuenta de inmediato y él también. Él me contestaba todo lo que yo le preguntaba y me lo contestaba sinceramente. Me decía, no sé lo que está pasando, pero me siento invisible. La primera palabra que me dijo es me siento invisible. Cuando él me dice que se siente invisible, yo digo, nadie te puede hacer sentir invisible en el mundo. Entonces empiezo a investigar y empiezo a hablar con varias personas y empiezo a observar muy detalladamente lo que está pasando. Y cuando regresa a la escuela, me doy cuenta que sí, venía de sus propios amigos y venía de su colegio lo que estaba haciendo. Un bullying silencioso, un bullying psicológico. O sea, el sentirse invisible era que no lo incluían en nada, no lo llamaban, Un bullying exclusivo porque ellos lo que hicieron fue de alguna manera un plan todos para aislarlo y que él fuera a la escuela y que él se sintiera que él no pertenecía. Cuando nosotros como seres humanos dejamos de pertenecer a un grupo social, esa es la herida más fuerte que el ser humano puede tener, porque es la herida del rechazo. Y cuando nos hacen una herida de rechazo, humillación, injusta, esas 3 heridas causan una cicatriz muy fuerte en el alma. La parte almática de nosotros los seres humanos es muy suave y muy susceptible. Y por eso como cristianos y como hijos de Dios tenemos que estar muy fortalecidos en nuestro amor propio y nuestra identidad en Dios. Y por eso siento que yo de inmediato me pude identificar con todo lo que estaba pasando, porque gracias a Dios que aunque yo estaba en pandemia, yo estaba en grupos de coaching, y uno de los grupos de coaching compartió el libro de las 5 heridas que nos impiden ser uno mismo. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que las heridas que estas acciones estaban causando en la vida de él y la mía y en mi familia estaban siendo muy dolorosas. Y ahí fue donde el Señor me dijo, tienes que accionar de manera espiritual. Y ahí fue donde yo empecé a ayunar. Porque en el acoso siempre hay mucho que hay que ver, es que el acoso es
un evento en la vida de todos nosotros que va a ser como un fantasma. Quieren que pase, pero que nadie no nos demos cuenta. Entonces, el ayuno lo que produjo en esa situación de nuestra vida es que saliera todo a la luz y que yo pudiera encontrar todos los detalles y todo lo que estaba oculto que le estaba quitando el gozo a la vida de mi hijo y que nos estaban intentando quitar la luz de Dios. Y por eso dice la palabra, me recuerdo que yo leí un día la palabra y decía, el espíritu triste seca los huesos. ¿Cierto? Y eso fue lo que estaba pasando con ese momento. ¿Cómo era su relación antes de la pandemia con los amigos? O sea, ¿cómo era él antes de que empezara a pasar este plan macabro que hicieron contra él? Bueno, eso fue lo que pasó, que nosotros vivimos en un pueblo, en Pittsburgh, en Pensilvania, y entonces este espacio donde nosotros vivimos es muy pequeño, y el colegio era bastante pequeño, y él tenía solamente 6 amigos. Entonces, ¿qué pasó? Que esos 6 amigos se unieron contra él, y al unirse contra él, hacer un plan a él quedó solo, aislado, no conocía más nadie. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos lo venían haciendo anteriormente con varias personas, pero nosotros éramos nuevos en la escuela, porque nosotros en los últimos 7 años viviendo en Pittsburgh, Pensilvania, nos hemos mudado 5 veces. Y hemos sido parte de 3 equipos en los últimos 5 años. Entonces, y eso genera desestabilidad. Claro, eso genera desestabilidad. Mis hijos han pasado por 8 colegios diferentes. Y él se va a graduar este año. Imagínate una persona que tenga un cambio prácticamente todos los años. Entonces, no puede echar raíces, ¿no? Pues no podemos echar raíces en ningún lado. Pues, imagínate, tú sabes que empezaba ¿Tiene la maleta lista? No, yo tengo 5 maletas siempre en mi casa listas. O sea, en este momento tengo 3 maletas de los últimos 3 viajes que he hecho y no he podido desarmarme. Entonces, bueno, quiero decirles algo que admiro de Kiria. Kiria vino exclusivamente para este almuerzo con Dios. Ella salió esta mañana, llegó esta mañana y se va esta tarde. O sea que le damos un aplauso a ella. Gracias, Kiria, y que el Señor recompense ese esfuerzo que has hecho por estar presente aquí con nosotros en el almuerzo con Dios. Él estuvo hospitalizado. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó, transcurrió toda esta parte? Bueno, el Señor durante el proceso de mi hijo, el Señor me dio una palabra. El Señor me dijo que se lo entregara. Pero yo, como en mi espíritu, yo le decía, yo no te lo puedo entregar porque es mi hijo. Pero Él me dijo, tú quieres que yo sane a tu hijo y que yo lo salve. Y en ese momento Él me puso un sueño y Él me mostró que mi hijo iba a caer en él. Y yo me paro al siguiente día y le digo a mi esposo, me mostró un sueño. Fue un sueño revelador y el Señor me dijo que nuestro hijo va a caer en el hospital. Y mi esposo me dijo, no, eso es mentira. Sí, porque él ya me lo pidió, nosotros no se lo podemos pagar. Entonces, en ese momento, ya mi hijo había perdido como 30 libras. Y entonces, pues, el Señor encontró la manera de meterlo en el hospital. Y Él hace una clase de educación física y Él se parte su brazo en 2. Y cuando Él se parte su brazo, el Señor me dice, como no me lo entregaste, entonces pues yo lo voy a hacer a mi manera. Y cuando yo iba camino al hospital, me llama uno de los psicólogos de Medio Libesco con el que yo estaba trabajando y me dice, esto es una bendición. Y yo, ¿cómo va a ser una bendición que yo vaya camino al hospital? Y me dice, tú te vas a dar cuenta como Dios está glorificado. Y el primer día que mi hijo cae en el hospital, el Señor también me da otra palabra. Me dice, aquí donde tú estás, vas a vivir la prueba más grande de tu vida. Pero si tú pones la mirada en mí, yo voy a estar ahí de tu lado. Y así pasó. Fueron 28 días que el Señor estuvo a nuestro lado. No hubo un día que no leímos la palabra. No hubo un día que yo no confiara en que era el Señor el que estaba al mando de la vida de nosotros y la de mí. No hubo un día en el que yo no le dijera al Señor, aquí la última palabra es esta. Y al tercer día que estábamos en el hospital, pues sucedió lo que podíamos estar esperando. Él entró en el hospital con unos signos vitales débiles, a punto de fallecer.
y al tercer día tuve un fallo cardíaco cuando estaba durmiendo. Pero yo el día anterior había orado el Salmo 103. De rodillas le supliqué al Señor y ungí la cama de mi hijo con aceite. Y estaba en ayuno total. Y le dije, Señor, salva a mi hijo y ayúdanos a que mi hijo salga de esta experiencia. Y esa misma noche el Señor, yo estaba durmiendo y el Señor me tocó y me dijo, para ti, hija mía, llegó el día. Y ese día mi hijo estaba muriendo. Se le estaba viendo las palpitaciones del corazón mientras que él estaba durmiendo. Y ahí fue donde el Señor realmente me dijo, hija mía, yo estoy aquí para ti. Fue cuando el ángel de la muerte entró al cuarto de mi hijo. Y se paró en la cama de mi hijo, en la cabeza de la cama de mi hijo. Pero el Señor me dijo, aquí estoy yo, porque vamos a batallar la vida de él. Y ahí fue donde yo le puse las manos en las piernas a mi hijo y le dije, tú no te puedes ir porque tú no has cumplido aún el propósito que Dios tiene para tu vida. Y Dios no va a permitir que él te lleve, hijo mío. Y yo le agarré las piernas y en eso empieza a sonar el monitor, pip, 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 y entran las enfermeras y yo solamente lo que hice fue voltearme. Y lo único que le dije al Señor fue, tú me dijiste que le ibas a salvar, así que mi hijo está en tus manos, te lo entrego. Y ahí fue donde mi hijo cuenta en su testimonio de vida que él subió y el Señor le dijo la misma palabra. Tú no has cumplido tu propósito y tienes que volver. Aún tú no has cumplido con lo que yo te he mandado. Y ahí fue donde él bajó. Y las enfermeras lo salvaron. Y el otro día cuando el doctor entró en el cuarto, me recuerdo que él dijo solo 3 palabras. Él miró mi Biblia, él me miró a la cara y miró a mi hijo y le dijo, aquí pasó algo sobrenatural. Que solamente ustedes dos que conocen lo que tienen ahí, señalando la Biblia, pueden actuar en este cuadro. Y ahí fue donde yo dije, el Señor cumplió y está cumpliendo porque aún no estaba fuera de peligro. Estaba fuera de peligro, se salvó, pero pues apenas quedaba. Y tú también dijiste la palabra que el Señor estaba esperando. Te lo entrego. Te lo entrego. Y era lo que Él te había pedido, ¿cierto? Esas palpitaciones tan bajitas y todo venía de la pérdida de peso que había tenido, claro. Y todo estaba completamente desestabilizado. Claro, todo su cuerpo se desestabilizó cuando nuestra parte almática está débil. Las palpitaciones del corazón, una de las cosas que se le produjo fue un eating disorder, un desorden alimenticio producido por una situación de estrés y de ansiedad en su vida, donde lo llevó a perder 45 libras. Y luego él empezó a no dormir y empezó a perder peso. Y él era un peso. Y entonces, pues cuando entró en el hospital, pues entró con los signos vitales débiles y ahí fue donde realmente Dios se exalta. Y ahí es donde hace el milagro. Y también, obviamente, Dios hizo muchos milagros porque permitió que ese espacio que él estuviera en el hospital, él estuviera mirando a otras personas que estaban bajo esa condición y él mismo decidió, y él mismo a los 8 días de estar en el hospital, entró en su propia habitación y me dijo, mami, yo no quiero ser como nadie de esas personas. Yo voy a comer y yo voy a ser un hombre de bien y yo voy a sanar. Y ahí fue donde yo dije, el Señor está al mando de cosas. Entonces, fueron 28 días hasta que se estabilizó. Lo lograron estabilizar, él aumentó 10 libras hasta que me lo dieron, entró tenía que alcanzar 90, al menos 99 libras, alcanzó 97. Y las otras 2, porque hay un momento en que él ya no subía, entonces pues ahí fue donde yo me di cuenta de que ya era tiempo de que el Señor lo sacara al hospital. Y yo empecé a orarle al Señor y decirle, Señor, sácalo ya al hospital, ya no necesita venir a la casa. Y cuando le dieron de alta, pues él salió con 28 días, él entró un 12 de octubre. Él cumplió los 15 años dentro del hospital. Y el día que él cumplió estuvo de su cumpleaños, el Señor me dio una palabra para que yo se la entregara a él. Y me dijo, dile a tu hijo que yo permití que él cumpliera 15 años en el hospital para que ustedes puedan venir a mi favor a todo el que conozcan de ahora en adelante. Y aún yo en ese entonces yo no había sacado el libro. Yo estaba escribiendo un libro
pero no tenía la certeza de quererlo sacar. Yo estaba escribiendo durante la pandemia como todo el mundo. Y ahí fue donde el Señor me dijo, yo te he puesto a vivir de esta experiencia para que tú lo metas en un libro y tú cuentes de que como tú te convertiste en una mujer perfecta, en una mujer guerrera, en una mujer que ha usado las promesas y ha confiado en el Señor, pues yo quiero que tú escribas ese libro para que tu fe pueda llegar a impactar a otras personas. Y guerreaste la vida de tu hijo. Esa verdad. Y he guerrado muchas cosas. El Home Run de Dios, obviamente, pues empiezas a plasmar todo esto. O sea, ese libro que estabas escribiendo toma giro a esto. ¿Qué encuentra la gente en el Home Run de Dios? Bueno, el Home Run de Dios, Que está en inglés y en español para que lo busquen en Amazon. ¿Cierto? Sí, En Amazon. Cuéntanos un poco sobre este Home Run de Dios. Que además tiene el título, pues. bueno, yo solamente he vivido en béisbol durante 25 años, así que yo lo único que puedo, no solamente puedo escribir de béisbol, ahora puedo escribir de acoso. Pero realmente lo que más he vivido en mi vida es el béisbol, pero mi libro es una metáfora usando todas las experiencias que yo viví en el béisbol unidas a la fe. Porque hay una victoria que es la de la salvación y de la de entregarle nuestra vida a Dios. Y no solamente bajo sus estrategias, solamente que es lo que yo he implementado de alguna manera en mi vida para ganar muchas victorias, pero la victoria mayor es conocer y permitir que Dios nos use en nuestra vida y en cada uno de esos proyectos que nosotros a raíz de esta experiencia hemos abierto, porque es una victoria y es una fe que debemos de entrenar. Muchas personas están entrenándose siempre para ser exitosas, pero el éxito te puede perder en la vida. Más buscar a Dios te puede siempre guiar en un camino a la victoria y Él siempre va a estar a nuestro lado, porque Dios no va a permitir que te pase nada, porque si tú pusiste la mirada en Él, Él siempre va a estar ahí como lo hizo. ¿Qué pasó con tu hijo? Salió del hospital. ¿Qué pasó con ese episodio de bullying? ¿Qué pasó con el colegio? ¿Qué pasó con todo eso? Porque él logró superar toda esa parte. ¿Qué pasó con los compañeros? Bueno, nosotros como padres, pues dirigentes, accionamos y pues, demandamos a la escuela. Demandamos a la escuela por la negligencia y por la falta de acciones que necesitaron tomar para preservar la vida de mi hijo, porque pudo haber tenido un final distinto, pero gracias a que yo fui una mujer que la vida de mi hijo no pasó. Pero ¿qué pasa con aquellos que no han tenido el final como el de mi hijo? Entonces, pues me dispusimos, mi esposo y yo nos dispusimos a hacer una demanda, en donde nos dimos cuenta a través de la demanda que ellos lo que querían era, de alguna manera, tapar todo lo que permitieron que pasara. Entonces, pues en el camino, pues yo me empiezo a preparar y a leer muchísimo sobre acoso. Y me doy cuenta de que realmente esto era algo más. Pero que yo empiezo también a preparar y a empoderar a mi hijo y decirle que no nos íbamos a quedar en ese episodio. Que nosotros teníamos que superar eso y que todos en nuestra familia teníamos que superar esto y tomarlo para bien. Entonces, pues mi hijo se empoderó. Fueron muchos años, fueron 3 años, han sido 3 años de terapia. Mi hijo quedó con un mutismo, 2 años casi sin hablar, que había quedado con un trauma. Todos habíamos quedado con un trauma, pero el que más quedó con el trauma, obviamente, fue él. Ha tomado muchas terapias, pero la mejor terapia que yo siento que ha sido la que ha funcionado es la de estar muy cerca de Dios. Él se metió en un grupo de jóvenes en su iglesia y está liderizando jóvenes y está compartiendo palabras con los jóvenes. Él usó esta experiencia para levantar a otros jóvenes que también han pasado por depresión, por ansiedad y por una situación como la que él pasó para decir que sí se puede. Una palabra que yo siempre le compartí a mi hijo durante el proceso es: y esto también pasará. Y esta palabra está en la palabra de Dios. Hay un versículo en la palabra de Dios donde él dice: y esto también pasará. Para que él supiera que eso no era el final de nosotros. Eso era apenas una situación que de la mano de Dios vamos a poder superar. Y de hecho yo me hice una pulserita
que decía esta palabra, y esto también pasará. Y me la puso durante los 28 días de estuvimos en el hospital. Y siempre le recomiendo a las personas que siempre que estés pasando por una situación como esa, te repitas esa palabra y esto también pasará. Porque Dios ahí estuvo y siempre estará. Y a través de mi libro me di cuenta de que es una estrategia de vida que tienes que aprender de la mano de Dios, confiar siempre en sus promesas. Entonces mi hijo, en este momento, la mejor terapia que intentamos de todo fue la de estar muy cerca de Dios, servir en su iglesia, convertirse en un discípulo de Dios. Él se bautizó el 29 de agosto del 2023 y está en misiones en las naciones, ha ido a 3 misiones y esa es la que yo pienso que es el propósito por el que Dios. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos escucha, Kilian? Además de estar pendientes de los cambios que puedan tener nuestros hijos, de cosas como la alimentación, la falta de sueño, ¿qué herramientas se deben tener así como alertas de que puedan estar sufriendo un bullying así de esa manera tan silenciosa como se lo hicieron? Bueno, lo primero es que necesitamos ser padres responsables. Cuando eres un padre presente en la vida de tu hijo, te vas a poder dar cuenta a tiempo para accionar sobre lo que necesiten y aparte de eso, estar educados en estos temas. Pienso que la gente está teniendo en estos momentos una anestesia emocional de apatía, en donde no, a mí no me va a pasar, pero no, el acoso puede pasarle a cualquier persona. El acoso no tiene raza, no tiene color, no tiene sexo. Hemos visto eventos de suicidio en niños que son americanos, son de este país, son niños, han sido niños hermosos, han sido niños de familias de cualquier estatus, y esto es una epidemia espiritual, y necesitamos abrir los ojos y hacer un despertar. Y por eso es que la Fundación Decora Foundation ha sido creada para crear programas de conciencia y erradicar el impacto que está causando el acoso escolar, porque donde existe una sociedad, también existe la maldad. Y nosotros como seres humanos necesitamos conocer que hay gente mala, porque la gente tiene una elección. Y la persona que coge el mal sabe que también existe el bien. Y no podemos seguir permitiendo que este tipo de personas siga teniendo poder en la sociedad. Y por eso como padres nosotros necesitamos estar firmes en la palabra de Dios, ayunar por nuestros hijos para ver bajo los ojos de Dios. Yo pienso que una de las grandes cosas que a mí me pasó fue que yo pude ver todo lo que pasó en los ojos de Dios, espiritualmente, porque naturalmente no hubiese podido yo descubrir nada sin que Dios estuviese. Y yo siento que todas las instrucciones que yo seguí y Dios me puso, y al igual que escribir mi libro, fue el corazón moderno. Y escuchar bajo el ayuno, porque es la dirección que Dios tuvo para nuestra vida, en donde Él nos mostró, porque el acoso es la opresión para el afligido. Y nosotros no podemos dejar que sigamos dejando a personas malignas que opriman el espíritu de nuestros hijos y de nuestra familia. Y eso te iba a preguntar, ¿tu hija es menor que tu hijo? Ella es mayor. Ella es mayor. ¿Y qué rol ocupó ella en medio de toda esta situación? Todo el tiempo ella, o sea, 28 días hospitalizado, ella, tu esposo, en medio bueno, de 28 días durante la pandemia nadie podía entrar en el hospital. Entonces ella no podía ver a su hermano por 28 días y tratamos fue que el día de cumpleaños hicieran un trato especial con mi hijo. Y claro, porque además era pandemia. Entonces... Era pandemia. Entonces tampoco mi hijo podía salir de la habitación. Lo que hicimos es que gracias a Dios y a mis oraciones y a la buena conducta, yo siento que mi hijo siempre fue muy educado y muy accedió mucho a los tratamientos médicos. Ellos hicieron una excepción y lo bajaron a un salón especial y le permitieron todo el día a su hermana que jugara juegos, que le dieran un regalo, que le cantáramos Happy Birthday, aunque él estuviera en el hospital, y ese día para ella fue muy grande. Yo siento que
que fue una prueba muy grande que vivimos, pero yo siento que fue una prueba superada, gracias a Dios. Porque en donde tú pongas al Señor, ahí Él siempre te va a sacar de todas situaciones. Háblanos de la fundación. Esa se creó, obviamente, pues a raíz de todo eso. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo ayudan a las personas? ¿Localmente, internacionalmente? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, la fundación surge de este evento gracias a mi esposo. La idea fue de mi esposo porque él fue el que desde el principio que estábamos en el hospital me dijo, si estas personas no hacen lo que deben de hacer, se van a tropezar con los equivocados. Y se equivocaron con el que lo hicieron, porque no saben con quién se metieron. Y realmente así mismo sucedió. No es porque yo me sienta con poder, pero yo siento que Dios es el que es el dueño de este proyecto. Y yo siento que cuando mi esposo me dice eso, y aunque nosotros demandamos, nosotros retiramos la demanda. ¿Por qué la retiramos? Porque sentimos que era Dios el que comandaba la vida de nosotros, y no el ser humano. Y cuando tú retiras la demanda, tú estás dejando un registro en el colegio, y el colegio después de 40 años, ya definitivamente nadie va a confiar en él. Entonces yo creo que la justicia de Dios sea Él. Entonces, ¿qué pasa? A través de toda mi experiencia y mi investigación, me doy cuenta que cuando yo me educo en este tema, hay una gran necesidad en el mundo en este momento, y es la desinformación que hay sobre este tema. Estamos en un mundo donde este tema es un tabú, nadie quiere hablar, todo el mundo tiene miedo porque nos infundaron miedo. Pero los seres que conocemos al Señor no tenemos miedo porque sabemos quién está delante de nosotros. Y por eso la fundación ha sido creada, llamada Decora Foundation, bajo el movimiento Divino Más al Mundo, en donde la fundación lo que busca es programas de prevención y de trabajar con las familias que están pasando bajo el acoso para poder trabajar con ellas y guiarlas. Me di cuenta durante los 8 meses que estuve con tu hermana en el programa de Buenos Días Quintal de David, surgió una gran necesidad y empezaron las personas a llamarme y a pedirme que yo las aconsejara. Y ahí muchas de esas personas me dijeron, pero ¿por qué tú no abres una fundación? Podrías trabajar y ayudar a muchas personas. Y yo dije, bueno, pues es tiempo de salir, y yo tengo una experiencia que compartir, y yo siento que mi experiencia puede ayudar a otras personas a poder caminar y sobresalir con dignidad, porque yo siento que lo que nosotros buscamos en la fundación es que las personas vuelvan a rescatar su dignidad, de que puedan sanar esa herida y que puedan conocer que tienen derechos humanos en la sociedad para no permitir que esto siga pasando. Entonces, pues a través de que yo me he preparado en programas, hace muchos años yo no sabía cómo el Señor me iba a usar. Y es ahorita cuando el Señor me pone a entrar en colegios públicos, a educar y a estar en programas de crisis donde se está mirando el acoso y no hay un espacio seguro donde los niños puedan comunicarse. Entonces, pues ahí surge la fundación con programas de prevención, información en la página de website, pueden conseguir www.divinomás.org, en donde ahí pueden llenar una forma que dice pedir ayuda. Usted llena la información a qué tipo de bullying está sufriendo, qué tipo de acoso, cómo lo podemos ayudar. Nosotros lo contactamos con profesionales expertos en el área, tenemos profesionales especialmente en salud emocional. Tenemos especialistas que trabajan en el nivel del trauma psicológico que está dejando el acoso. Y lo importante es poder tener información y poder leer. Lo que estamos llevando es concientización. Estuvimos en la ciudad de Miami hace 2 semanas en una conferencia llamada Educa por Diseño, donde estuvimos compartiendo sobre las habilidades sociales, que son realmente el buen manejo del conflicto, la falta de empatía y la asertividad, que necesitamos comunicarnos con asertividad y poder expresar nuestros sentimientos y poder permitirle a nuestros hijos que se expresen hacia el mundo. Y estuve además en la escuela educando acerca del triángulo del bullying. El triángulo del bullying realmente es que hay una persona que está en silencio y que el observador debe de hablar
la persona que es el observador es la persona más importante dentro de esta situación y por eso estoy educando en estos programas. Observadores que, amigo que esté por ahí observando lo que está pasando. Bueno, no solamente el amigo, porque no necesariamente el observador es tu amigo. El observador puede ser una persona que no te conozca, pero el observador tiene la información completa y puede tomar esa situación que está pasando y revertirla a favor del acosado, para que el acosador deje y pare su conducta. Y eso fue lo que hicimos en el taller que tuvimos en el colegio hace 2 semanas en Facebook. Les mostré a los niños cómo podían hacer para cortar el ciclo del acoso. Porque cuando el acosador ve que un niño está acompañado, él no va a acosar a esa persona. Entonces quiere decir que el testigo, el observador, es la persona más importante en esta situación y por eso hay que crear conciencia, hay que hablar con nuestros hijos para que no se queden callados y para que vengan a nosotros en un ambiente seguro, en nuestro hogar, donde podamos conocer qué es lo que está pasando alrededor de sus hijos. Y lo más importante como padres que yo les recomiendo es que tengan un espacio de comunicación siempre con sus hijos y los primeros 15 minutos que su hijo sale del colegio es los 15 minutos más importantes de su vida. Porque yo me di cuenta que cuando mi hijo abría la puerta, lo primero que le hablaba era: hoy no me fue bien, tuve un día horrible. Y la cara con la que me daba, gracias a que yo estaba ahí. Y yo siempre le dije: todo va a estar bien. Yo estoy aquí y empoderar a nuestros hijos. Todo va a estar bien y tienes unos padres que te aman y vamos a salir de esta situación. Ya regresó al colegio, tiene una nueva vida, tenemos una nueva vida, pero seguimos confiando en eso. Amén. Kirian, ha sido muy lindo tenerte. Por favor, danos tus redes, cómo te pueden conseguir, lo mismo lo del libro, todo lo que quieras. Kirian tiene un programa radial que se llama Comunicado con Propósito. ¿Cómo te consiguen en las redes? Y te puedan seguir y gente que de pronto está pasando esta situación y necesita ayuda. Por favor, danos toda esa información para este. Sí, bueno, me pueden conseguir en mis redes sociales, en Instagram y Facebook como Kirian Cora. Tengo un canal de YouTube que se llama Comunicando con Propósito con Kirian. Ahí pueden suscribirse para obtener la información y también me pueden buscar en mi página de website www.kiriacora.com y en la página de la fundación de Cora Foundation, creada por mi esposo Joey Cora y yo, en www.pidenomás.org y ahí presionar el botón para denunciar y para pedir ayuda para acceder a todos nuestros programas de manera gratuita para la comunidad con misión de prevención y erradicación de acoso. Pues de verdad que quiero felicitarte, Kirian, porque de verdad que el Señor nos equipa y te equipó y te dio las herramientas espirituales para poder salvar la vida de tu hijo en ese episodio tan fuerte que vivió. No sé si quieras un mensaje final, Kirian. Sí, bueno, yo pienso que hay una palabra en la Biblia que siempre me ha ayudado mucho y siento que Dios de verdad estuvo siempre presente en nuestra vida, ¿verdad? Porque Él dice que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor y somos llamados de acuerdo a su propósito. Amén. Y yo siento que esta palabra se ha cumplido no solamente en la vida de nuestro hijo, en la vida de nuestro hogar, en la vida de nuestra misión de vida. Yo siento que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad y es enfocarnos de la palabra de Dios y dejar que Él nos muestre cuál es el propósito que tiene para nuestra vida. Y servir a otros es la mejor recompensa que yo tengo. No hay dinero que pague absolutamente nada cuando nosotros ponemos la mirada en Dios y permitimos que Dios transforme nuestra vida. Porque el dinero no es nada. No somos nadie sin Dios, somos todos. Amén. Pues, Kirian, muchísimas gracias porque sé que este es un tema que queda aquí, va a quedar en este canal de YouTube también, que vas a poder ayudar a tantas personas que definitivamente a veces tenemos que pasar situaciones tan dolorosas
para poder ser de bendición para otras personas. Y esto del bullying pues está ahí, está latente, es una cosa que lo vemos todos los días, no solo en Estados Unidos, en tantos países. Y qué bueno que haya estas herramientas como ustedes lo están haciendo junto a tu esposo, esta fundación que está equipando a tantas personas también. Así que bueno, sigan a Kiria Cora, ya saben que pueden conseguir su libro en Amazon. Y en mi página web también, www.kiriacora.com. Inglés y español, así que una linda posibilidad, y también me imagino que estás abierta a invitaciones para poder llevar este tema con más profundidad a colegios y a instituciones donde se necesita de verdad equipar a la gente, porque todo el mundo dice sí, hay bullying, pero ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo ayudamos a nuestros niños para que dejen de estar pasando esa situación tan fuerte como pasó? Y bueno, si usted tiene un grupo de padres, yo pienso que lo más importante es que podemos llevar estos programas para la prevención. Los padres están muy desinformados, no hay información. No es que no hay información, sino que los padres no saben dónde buscarla. Y por eso la Fundación de Cora Foundation tiene una guía también preparada completamente para el público, que se llama Estrategias de Acciones contra el Bullying, en donde yo he puesto todos los recursos que yo pienso que son necesarios en una sola guía, para que las personas puedan ir leer completamente y estar en los websites aquí, allá, porque siento que en este país nos están dando vuelta para que nos mareemos y para que soltemos que dónde podemos denunciar. Yo siento que no podemos seguir permitiendo que nos sigan dando vuelta y nos mareen, porque necesitamos que nuestros jóvenes sean libres de este virus. Pues Kiria, gracias por haber estado en Almuerzo con Dios, gracias por ese esfuerzo que hiciste de verdad de sacar de tu tiempo, de venir solamente a estar con nosotros, a presentarnos pues tu historia, presentar este material tan lindo que vamos a tener 2 libros para los que están aquí presencial, para de verdad que lo puedan compartir. Y repíteme nuevamente el website donde dice Mirenomás.org, que es el website de la fundación para pedir ayuda. Perfecto. Kiria, gracias por haber estado con nosotros y a toda la gente que está conectada. Y miren, este video el viernes queda en el canal de YouTube. Compártanlo porque sabemos que hay mucha necesidad y bueno, aquí hay una mujer joven, valiente, aguerrida y sobre todo una mujer de Dios que luchó por la vida de sus hijos y que junto al Señor pues obtuvieron esta hermosa victoria. Y qué bello saber que tu hijo hoy es un hombre que también lleva testimonio de lo que pasó en su vida, y quién mejor que él para decir, lo sufrí, lo viví, pero lo pasé, con una familia que lo amó y lo apoyó. Y yo creo que ese es un eslabón importantísimo, la familia, la unión de la familia. Gracias, Kiria, por haber estado con nosotros. A toda la gente también que nos está conectada a nuestra próxima reunión, 27 de marzo, aquí en la tribu Store. Y bueno, con otro tiempo lindo en Almuerzo con Dios. Así que me despido de toda la gente que está conectada. Gracias por haber estado con nosotros, y el viernes ya está en el canal de YouTube de Norma Pinzón.